Lab de Ricardo Quinteros Carrizosa, cuyo título de presentación es Sociedades fluidas y sociedades rígidas, análisis comparado de la movilidad social. Este Living Lab se hace en el marco de la estancia que Ricardo está haciendo de INCASI en la Universidad Nacional de La Plata, en la que estamos aprovechando para intercambiar y aprender entre todos. Bueno, contarles un poco mínimamente, voy a presentar a Ricardo si les parece y luego ya pasamos a su presentación. Ricardo es graduado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide, ha realizado el máster en Género e Igualdad de la misma universidad, ha sido colaborador en el proyecto Regional Gender Equality en la Unión Europea y del proyecto Movilidad Social Intergeneracional, la educación como mecanismo explicativo del proyecto Dynamos. Además, ha obtenido varias becas y contratos de concurrencia competitiva, entre los que se destacan la beca del Aula de Verano Blas Cabrera, de Iniciación a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y un contrato como titulado superior de apoyo a la investigación perteneciente al quinto plan propio de investigación y transferencia de la U. Asimismo, su trabajo final de grado llamado Desigualdad de Género, una propuesta de clasificación de países para el año 2021, ha recibido el premio de la segunda convocatoria de premios a trabajos de fin de grado y fin de máster de temáticas relacionadas con la cooperación internacional y la educación para el desarrollo, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es doctorando y beneficiario FPU en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección del doctor Pedro López Ronda. Bueno, Ricardo, si te parece, te damos la palabra. Vale, voy a compartir, a ver si me deja ventana. ¿Se ve? Sí. Se ve, ¿no? De acuerdo. Sí. Sí, se ve. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación, Leti. La presentación que voy a realizar es sobre los avances de mi tesis doctoral. Me encuentro en mi segunda anualidad. Y bueno, la presentación es básicamente todos los avances, incluidos los que he podido realizar también en esta estancia en la Universidad Nacional de La Plata durante este mes. Bueno, voy a empezar haciendo un repaso sobre el marco teórico de la tesis, que empieza dividiendo las diferentes generaciones de estudios de movilidad social. Empezando por la primera, muchos autores apuntan a que los orígenes de los estudios de movilidad social se remontan al estudio de Sorokin de 1927, que trabajaba apenas tres grandes clases sociales. Con el paso del tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos estudios, sobre todo los de la teoría de la modernización y dentro de los paradigmas funcionalistas, planteaban que a medida que las sociedades se iban desarrollando, estas iban a ser cada vez menos adscriptivas y cada vez más meritocráticas. Algunos de los fundamentos son de economistas como Kuznets, que básicamente planteaba que a medida que una sociedad se va desarrollando, cada vez menos desigual en términos de desigualdades de ingresos. Luego eso encontraría su traducción en sociología en estudios como los de Treiman. Básicamente, y siguiendo el esquema del triángulo OED, lo que plantearía esta teoría sería que mientras que la relación entre el origen y la educación y el origen y el destino se iban haciendo cada vez más débiles, puesto que plantearían que estas sociedades a medida que se desarrollen cada vez serían menos adscriptivas, por otro lado, el vínculo entre la E y la D se haría más fuerte, es decir, sería la educación la que colocaría a las personas en base a sus méritos en clases sociales de estatus cada vez más altos. Una segunda generación de estudios que ya empezarían a trabajar con variables continuas, en este caso el Socioeconomic Index. Un ejemplo de esta segunda generación es el estudio de Blau y Duncan,
Empiezan a hacerse los primeros esfuerzos en codificación de las ocupaciones y la internacionalización de las categorías de las mismas, y los primeros modelos estructurales trabajaron muchas cuestiones en esta obra, como desde temas como la fertilidad, los temas migratorios, los movimientos entre pequeñas y grandes ciudades, entre el norte y el sur de Estados Unidos, entre las estructuras familiares, cómo podría influir el ser el primogénito o ser el más pequeño de una familia con respecto a tu movilidad, tus trayectorias laborales, educativas, etcétera. Y bueno, dos hipótesis importantes hasta ese momento eran, por un lado, la de Lipset y Zetterberg, ya en estudios comparados de movilidad social, plantearían que habría un patrón común de movilidad social en los países, pero como movilidad absoluta. Sin embargo, Federman, Jones y Hauser plantearían otra hipótesis, que es que lejos de estar el patrón común en la movilidad absoluta, puesto que encontraron que había variabilidad entre los países en la movilidad absoluta, esta se encontraría en la movilidad relativa, en la desigualdad de oportunidades. Voy a explicar muy brevemente esto para que se entienda. Con este ejemplo podemos tener una sociedad en dos momentos distintos y ver en una tabla de movilidad absoluta, que es una tabla cruzada al final de origen y destino, siendo origen las filas y las columnas el destino, pues en dos momentos haber movilidad absoluta y sin embargo haber una misma desigualdad de oportunidades, es decir, unas desigualdades constantes entre ambos momentos. Estas desigualdades constantes serían las razones de razones, es decir, cómo de probable es que una persona con dos personas distintas con un origen distinto acaben en un mismo destino. Eso es lo que vendría a plantear. Es decir, puede haber en una sociedad mucha movilidad absoluta, pero podría haber muy poca movilidad relativa. Esto da paso a esta tercera generación, el estudio de Erickson y Goldthorpe de Constant Flux, que trabajan encuestas sobre todo de los años 70, con técnicas que ya empiezan a trabajar con variables categóricas, modelos lineales, el Core Model, que es un modelo topológico que ahora explicaré brevemente a continuación. Los resultados de este estudio respaldarían la hipótesis de Federman, Jones y Hauser, en el cual el patrón común de movilidad se encontraría en la movilidad relativa y además estas desigualdades serían constantes en el tiempo. Aunque se dedica un capítulo a la movilidad de las mujeres, estas no son tenidas en cuenta en el estudio en general, puesto que había mucha escasez de datos sobre las mujeres en las encuestas que ellos manejaban. Ellos plantearon, Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, el modelo EGP, que puede ser en 11 clases socioocupacionales o en 7, dependiendo de los datos. No me voy a detener mucho en esto porque el modelo ya es bastante conocido. Y bueno, el Core Model es básicamente un modelo, una de las cosas que he ido aprendiendo, que la verdad no ha sido sencillo, pero me he ido enterando más o menos de que el Core Model es un modelo de movilidad topológico, es decir, hay movimientos entre clases sociales que pueden ser en unas sociedades más frecuentes o menos, pueden ser movimientos entre el sector. Puede haber dificultades en movimientos del sector agropecuario y no agropecuario, afinidad entre unas clases y otras, por ejemplo, afinidad entre las clases 1 y 2 y la 3AB, estando más cerca, de los profesionales liberales y la clase de servicios, afinidad entre los trabajadores de cuello azul y los trabajadores rurales, en fin, eso es básicamente en lo que se basaría este Core Model. Y luego una cuarta generación de grandes proyectos comparativos, como los que muestro aquí. Básicamente, en estos estudios ya se empezaría a ver que, bueno, sí, sigue habiendo un patrón común de movilidad social, sin embargo, no sería tan constante como se vio en una primera instancia de Constant Flux, y se empezarían a tener ya en cuenta más factores institucionales. Ya no solamente nos estaríamos moviendo en ese triángulo del OED, sino que se empezarían a tener en cuenta los modelos educativos, la expansión educativa y
habría sociedades en las que mostrarían una mayor apertura. También la ventana temporal aumentaría. El Constant Flux era de los años 70 y aquí estamos hablando de estudios que van en años posteriores. Y también el grupo de países también. También importante decir que se empiezan a tener en cuenta a las mujeres en los estudios de movilidad social, tanto en la clase social de destino como en la clase social de origen, e introducir a las mujeres cambia los resultados de la movilidad social. En este estudio de Sandra Pachel y Pedro López Roldán, por ejemplo, introducir a las mujeres arrojaría fluidez a los resultados. No me voy a detener mucho más en esto. Luego habría otros estudios comparados, y este es importante para la tesis que estoy realizando, que son los modelos de Ishida y Miwa, que empiezan a plantear que habría unas particularidades en la movilidad social de aquellos países que son más tardíamente industrializados. En esta clasificación que realizan estos dos autores, para distinguir entre los países temprana y tardíamente industrializados, se basan en dos criterios: la proporción de la fuerza de trabajo que trabaja en el sector agrícola para el año 1975 y, por otro lado, el año en el que alcanzaron un determinado PIB per cápita. Así realizan una clasificación de tres: los tempranamente industrializados, los tardíamente industrializados y luego otros que están entre medio, que tampoco son tempranas pero tampoco tardíamente. Estarían ahí entre medio, los early late. Plantean 5 hipótesis. Básicamente, cuanto más rápido y más tardío es el desarrollo industrial, mayor será la brecha entre la clase social de origen y la clase social de destino, más grande será la movilidad total, más grandes serán los outflows, es decir, los movimientos desde las clases agrícolas hacia las clases de trabajadores de cuello blanco. También las cualificaciones educativas serán el principal factor de colocación de las personas en su clase social de destino y se harán más débiles los efectos de la clase social de origen. Y por último, serán también más altas y será más altas las desigualdades y menor la fluidez social en estos países. Y por último, podríamos hablar de una quinta generación de estudios de movilidad social en el que se introduciría la técnica de los modelos contrafácticos muy rápidamente, porque esto todavía lo estoy aprendiendo, pero de lo que se trataría es de ver cuál es la importancia relativa de cada uno de los mecanismos explicativos de la movilidad social. Y por último, una última parte de nuestro marco teórico es repasar aquella bibliografía sobre los modelos de empleo y los estados del bienestar, desde los estudios clásicos de Spin-Andersen, con toda la historia de la desmercantilización, la desfamiliarización, y por otro lado, estudios más recientes como el de Martín Artiles, que básicamente introduciría otras cuestiones como el gasto social por habitante, los niveles de protección laboral, la cobertura de políticas activas de empleo, indicadores de informalidad y segmentación laboral, datos de pobreza y desigualdad y dualización. Es decir, iría un paso más allá de los estudios de Spin-Andersen. Los objetivos que se plantean esta tesis es, por un lado, estudiar los mecanismos de movilidad social intergeneracional absoluta a lo largo del tiempo en distintos países según su nivel de desarrollo, con el fin de comparar los cambios estructurales en los últimos 40 años. Luego, otro objetivo es estudiar los mecanismos de movilidad social intergeneracional relativa a lo largo del tiempo, comparando distintos países según su nivel de desarrollo, teniendo en cuenta el papel mediador de la educación y las diferencias por género. Y por último, elaborar una tipología de modelos de movilidad social en los países estudiados y estudiar su correspondencia con los modelos de estado del bienestar. Planteamos, por tanto, las siguientes hipótesis y algunas de ellas recogiendo las hipótesis de Ishida y Miwa, que básicamente cuanto más tardío y rápido es el desarrollo industrial de un país, más alta es la desigualdad y más baja es la fluidez social. En consecuencia, los países más desarrollados tendrían mayor fluidez social. Por otro lado, cuanto más tardío y rápido es el desarrollo industrial de un país, más alta es la desigualdad y más baja la movilidad social. En consecuencia, los países desarrollados tendrían mayor movilidad social.
Al final, estas dos hipótesis son una hipótesis, por un lado, de movilidad relativa y otra hipótesis de movilidad absoluta. Una tercera hipótesis es que la educación ejerce una influencia mediadora en la fluidez social y se espera que sea más importante en aquellos países con mayor expansión educativa y de forma más intensa en el caso de las mujeres. Una cuarta hipótesis es que los modelos de movilidad se corresponderán con los modelos propuestos de Ishida y Miwa, diferenciando, como ya dije anteriormente, entre los países tempranos y tardíamente industrializados. Y por último, los países con modelos de estado del bienestar conservadores o liberales mostrarán menores niveles de fluidez que los países con un modelo de estado del bienestar socialdemócrata. La base de datos que hemos manejado son las 5 bases de datos de desigualdades sociales del ISSP, y parte del trabajo que se ha realizado es el análisis y depuración de estas bases de datos. Hemos tenido en cuenta, por un lado, qué países están presentes en las diferentes encuestas, que son desde 1987, 1992, el 99, 2009 y 2019. Eso para tener en cuenta qué países siguen presentes, porque hay algunos que se añaden, hay otros que se caen, hay otros que solamente están presentes en una y no en otra. Y bueno, básicamente los resultados es que si queríamos obtener información acerca de la ocupación de los padres y de las madres y de la educación y de la clase social de destino de la persona entrevistada, solamente tendríamos datos de las últimas dos encuestas, que sería el año 2009 y el año 2019. No sé si se puede ver muy bien porque era demasiada información, pero bueno, habría muchos países en los que la muestra sería muy pequeña y bueno, estaríamos acortando mucho la ventana temporal. Así que una decisión que se ha tomado ha sido obtener solamente como clase social de origen la ocupación del padre. Y si solamente tuviéramos en cuenta la ocupación del padre, pues sí podríamos aumentar la ventana temporal, ya tendríamos en cuenta todas las encuestas del ISSP y aumentaría muchísimo la muestra total, pasando de unos 38.000 casos a 87.000. Y ya muchos países aumentarían mucho su tamaño muestral. Igualmente, se podrían comparar resultados entre obtener solamente como clase social de origen la ocupación del padre y luego de la madre, aunque solamente fueran para esos 2 años, como en el estudio que cité anteriormente de Sandra y de Pedro, para ver si pues introducir a la ocupación de las madres pues cambiaría los resultados y de qué manera. Pero bueno, todo esto son decisiones que se están barajando y que se tendrán que seguir tomando decisiones en ese sentido. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que he utilizado en esta presentación. Otros libros que he consultado también, otros artículos leídos y por último, que también me parece importante, y esto no se suele citar mucho, pero también he podido consultar muchas conferencias, muchos vídeos que están colgados en YouTube, que puede acceder cualquier persona, que también me han servido pues para buscar información, para informarme sobre los estudios de movilidad social. Y nada más, esto es todo, así que bueno, muchas gracias y espero las preguntas.